Muy buenas noches para todos. Damos gracias al Señor por esta oportunidad tan bella que Él nos da de poder tener este tiempo hermoso para poder compartir su santa y bendita palabra. Le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos de Casa del Dios Viviente. Todos los que puedan conectarse, les invitamos a que se conecten, y el que pueda mandar un mensajito. Estamos en esta conexión en línea como todos los miércoles, dándole la gracia al Señor primeramente, y también a nuestra pastora Ruth Villamizar por darnos la oportunidad, ¿verdad?, de poder compartir su palabra, porque compartir la palabra de Dios es lo más importante en este tiempo y en todo tiempo. ¿Por qué? Porque cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Él nunca pasa, ¿verdad? Y sabemos que Dios tiene muchas cosas para nosotros, buenas, pero la más importante de todas es el alimento espiritual. La más importante de todas es estar lleno de la presencia de Dios. Y es por eso que el tema de esta noche es un tema muy importante, ¿verdad?, en el cual nosotros recordamos una de las tantas cualidades que tiene el Espíritu Santo al mostrarnos a Jesucristo. ¿Quién es el que le da la revelación a todos los que deciden tomar este camino? Es el Espíritu Santo. Nosotros no escogemos servir a Dios, Él nos escoge a nosotros. Pero quien despierta ese deseo, quien pone ese sentir, quien convence de pecado, de error y de necesidad de Dios al hombre, es el Espíritu Santo. Y es por eso que aprender sobre Jesucristo como ese pan que el Señor envió del cielo para todos nosotros es lo más importante en la vida del hombre. Para usted, mi amado hermano, que se conecta, hoy vamos a tener un mensaje hermoso, porque vamos a recordar lo que el Señor representa para cada uno de nosotros. Y vamos a comenzar como base. Tenemos un versículo que es Mateo 4:4. Muchos conocemos ese versículo, y ese versículo es un versículo muy importante, porque ahí el Señor hace énfasis de lo más importante en la vida de nosotros. Miren lo que dice aquí. Todo el que tenga su Biblia, le invito a que coja la Biblia. Si la tiene en su teléfono, muy bien, pero lo animo a que tenga una Biblia física, ¿verdad? Porque el teléfono se puede dañar, pero la Biblia, si usted la tiene, esa no se daña. Siempre permanezca con su Biblia a mano. Es muy importante, hermano, tener nuestra Biblia y escudriñarla, aprender de ella. Este versículo es muy importante porque aquí el Señor le recuerda a nuestro enemigo, ¿verdad?, algo muy importante, que es el tema de esta noche: Jesús, el pan de vida. Todos sabemos que Jesús fue trasladado al desierto, donde Él tuvo que hacer un ayuno de 40 días. Y después de terminar este ayuno, la palabra dice que Él tuvo hambre. Y el enemigo lo tentó por esa parte. Y miren lo que el Señor le contestó. Cuando Satanás le dijo, en el versículo 3 y del capítulo 4 de Mateo: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mire usted, di que estas piedras se conviertan en pan. Y vea usted la respuesta que el Señor le da. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Las palabras que el Señor usó en el versículo 4, en el versículo 7, en el versículo 10, ¿verdad?, de este capítulo 4,
el Señor citó la palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque el alimento de nosotros no solamente es el literal. El alimento literal solo sacia nuestro cuerpo, ¿verdad? Nos alimentamos, comemos, ¿verdad? Muchos comemos, la mayoría tal vez 3 tiempos al día, 3 veces en el día, desayuno, almuerzo y cena, pero otros quizás hasta más, ¿verdad? Pero ese alimento, amados hermanos, todos sabemos que es un alimento que solo puede saciar nuestro apetito físico, puede nutrir nuestro cuerpo, y no es que sea malo, porque es importante comer, y más que comer, alimentarse. Pero el alimento más importante para el hombre no es el alimento literal. El alimento más importante para el hombre es el alimento espiritual. Y nosotros debemos de enamorarnos, apasionarnos de eso. ¿Cuál es el alimento? Porque el Señor le dijo a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque toda palabra inspirada por Dios, que está escrita en este libro, es útil para enseñarnos, para prepararnos, para capacitarnos, para instruirnos, para exhortarnos, para reprendernos también cuando nos desviamos y cogemos caminos equivocados, porque solo hay un camino, y ese es Cristo. Pero también vemos que la palabra nos enseña que Cristo es el pan, Él es el verbo de vida. En la palabra, en Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo es la palabra, el verbo es Cristo, es la palabra que vino del cielo para usted y para mí, para toda la humanidad. Yo veo cada día la necesidad que hay afuera, porque mi trabajo es en la calle. Yo me relaciono con muchas personas, y al abordar a las personas, algunos por primera vez, me doy cuenta de la gran necesidad que hay de ese alimento espiritual en esas personas. La sequía y la mortandad espiritual que hay en el mundo es tremenda. Y usted y yo, amado hermano y amado amigo que puede conectarse también, somos los llamados en esta tierra para ayudar a esas almas que están perdidas. ¿Cómo lo vamos a alcanzar? ¿Cómo lo vamos a lograr? Alimentándonos del pan de vida. San Juan 5:39 nos dice, es un versículo muy conocido, una cita que el Señor dejó establecida en su palabra para que nosotros la atesoremos. Miren lo que dice esta palabra, Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar las Escrituras no solamente es leer por leer un libro cualquiera, no. Los escritos, las Escrituras, la palabra de Dios, hay que escudriñarla. Tenemos que enamorarnos cada día, perdón, y pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa revelación, que nos dé esa revelación de lo que es enamorarse de Dios, que venga esa revelación a nosotros, para que en nuestra vida se haga la voluntad de Dios. ¿Cómo se va a hacer la voluntad de Dios? A través de comer de este pan de vida. Al decir el escudriña la palabra es porque debemos de estudiar, debemos de impulsar esta carne, aunque ella no quiera, a meditar en la palabra. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué quiere el Señor que aprendamos? Porque usted no puede enseñar a otro lo que no sabe. Si nosotros estamos aquí para alumbrar en este mundo, porque Él dijo, vosotros sois la luz y la sal de esta tierra, es para que nosotros
nos empapemos del conocimiento de Dios y podamos así dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Compartir el pan de vida con el que necesita. Nosotros debemos de empaparnos de ese pan, empaparnos de Jesús. Vamos a leer un poco y vamos a irnos al siguiente capítulo. Juan capítulo 6 habla sobre una parábola. Este pasaje habla sobre cuando el Señor, ¿verdad?, alimentó a 5,000 personas. Dice la palabra, la leemos como está escrita, siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, Jesús fue, el versículo 1 del capítulo 6, fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberia, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que habían venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió diciendo, 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuanto querían. Y cuando se habían saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobran para que no se pierdan. Que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces vinieron, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente es profeta que había de venir al mundo. Es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que habían de venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Aquí vemos que el Señor tiene el poder para dar alimento a multitudes. Aquí hablábamos de 5,000 varones. Dice esta palabra que recogieron 12 cestas de pedazos que sobraron después de que todos habían comido. Y yo hago una pregunta en este tiempo. ¿Usted cree que el poder de Dios se haya cortado en este tiempo para hacer lo mismo? No digo en 5,000. Esto es un número del cual la palabra habla. Pero esto significa que de unos pocos panecitos y de unos pocos pececillos, el Señor multiplicó esto. Y este muchacho, este niño, fue un instrumento que el Señor usó con lo que él tenía para poder alimentar a esta multitud de gente.
¿Qué nos enseña esta palabra? Nos enseña varias cosas. Una, el gran poder de Dios para darle de comer a todas esas personas. Otra de ellas es que el Señor no se limita con nada ni con nadie. El Señor puede usar a quien sea, cuando sea y cuando Él quiera. Todo aquel que se deje usar por Dios, Dios lo va a usar como un instrumento. En este caso, el niño que tenía esos panes. Era poco lo que él tenía, pero Dios lo podía multiplicar. ¿Qué ha puesto Dios en el corazón suyo, amado hermano? Para que usted pueda hacer crecer la obra de Dios en este tiempo. La necesidad es muy grande, como les decía. Allá afuera hay multitudes de personas hambrientas y sedientas de ese alimento, de ese pan divino, que usted y yo somos responsables de compartir, ¿verdad?, con todos ellos. ¿Por qué? Porque la salvación no solamente es para nosotros, es para toda la humanidad. Y Dios quiere alcanzar a multitudes. Dios quiere llegar al corazón de todas las personas. Y este es el tiempo, este es el momento en el cual tenemos que levantarnos como verdaderos hijos de Dios, empaparnos de este alimento, dejar que el Señor nunca menosprecie el poder de Dios, nunca diga yo no puedo, yo no quiero, porque no voy a ser capaz. No, deje que el Señor lo use con lo poco, ¿verdad? Con lo poco que usted crea tener, Dios lo puede multiplicar, Dios lo puede hacer crecer. Su fe tiene que aumentar. La fe es suficiente que sea como un grano de mostaza. Y es un simbolismo. No tiene que ser una gran fe, simplemente tener fe en que Dios puede usarlo. Y si usted tiene deseo, el Señor lo va a hacer. Porque el Señor no miente. El Señor quiere usarnos a todos. El Señor quiere llenarnos de Él para que nosotros podamos dar. Y solo así podemos alcanzarlo. Alcanzar las metas que el Señor dejó trazadas de antemano. La obra del Señor la comenzó, amado hermano y amado amigo, pero aún la obra no ha terminado. Hay mucho trabajo por hacer. La mies es mucha y los obreros son pocos. Tenemos que levantarnos en este tiempo y prepararnos, adiestrarnos en la palabra, consumir Biblia, orar en todo tiempo. Mire lo que dice al final de este versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Marcos 1:35 dice que el Señor se apartaba en lugares desérticos cuando era muy temprano, cuando era muy de mañana, se apartaba a orar. El Señor siempre buscaba estar a solas con el Padre. ¿Cómo usted y yo vamos a conocer todo esto? Escudriñando las Escrituras, empapándonos de Dios, amando más a este pan que es el Señor, el alimento que Él nos da. Miren lo que dice aquí adelante, en el versículo 26 de este mismo capítulo 6 del libro de Juan. Dice, del 25 vamos a leer, Jesús el pan de vida. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Le preguntó las personas, la gente, la multitud de personas. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Muchas veces, lamentablemente, buscamos al Señor para que nos resuelva nuestros problemas, nuestras necesidades inmediatas, ¿verdad? Lo buscamos como el genio de la lámpara maravillosa, que frotamos la lámpara cuando necesitamos que se nos conceda el deseo, y una vez concedido el deseo y satisfecha nuestra necesidad personal, nos olvidamos, ¿verdad?, del llamado, nos olvidamos
de ese Cristo que dio la vida por usted y por mí. El Señor no es un genio de una lámpara. El Señor nos llama para que nos acerquemos a Él, para que nos llenemos de Él, para que cumplamos una misión. Aquí en esta tierra nadie tiene un duplicado, somos únicos, únicos en la tierra. Y eso significa que Dios nos hizo así, porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que cumplir ese propósito, como Cristo cumplió su propósito. Porque el Señor dice en ese versículo que escudriñemos la palabra, porque ahí está su ejemplo, su testimonio, porque el Señor fue ejemplo como niño, fue ejemplo como joven y fue ejemplo como adulto. Nos dejó un legado, un hombre de oración, un hombre apasionado por las almas, un hombre dedicado, entregado por entero a la labor que el Padre lo envió a hacer. Nosotros, hermanos, tenemos que meternos más con Dios en este tiempo, escudriñar la palabra y alimentarnos de ella, porque ese es el pan que nos va a dar el sustento para poder resistir. Porque el pan literal, como le decía, solo alimenta nuestro cuerpo, pero no alimenta nuestra alma, nuestro ser interno. Cristo quiere que nosotros vivamos en Él, por Él y para Él. Sigue diciendo el versículo 27. Trabajad, dice Él, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Trabajad no por la comida que perece. ¿Por qué? Porque la comida literal solo nos satisface nuestro cuerpo y ahí se queda. Entra, satisface en nuestro cuerpo físico, pero no puede satisfacer nuestro ser interior, nuestro espíritu. Jesucristo fue enviado, como dice él mismo en esta palabra, por el Padre para alimentarnos a todos los que estábamos aquí. ¿Por qué? Porque estábamos alimentados de todo menos de lo más importante, que es de su palabra. Llenarnos de Dios significa vida. Estar sin esa llenura de Dios en nosotros, del Espíritu Santo y de su palabra, eso significa muerte. Es como una planta que la sembramos o una semilla que enterramos y nunca la regamos, nunca la abonamos. Eso tarde o temprano, si crece un árbol, crece deforme, crece mal, nunca da fruto, y si llega a darlo da mal. Es porque necesita alimento, necesita nutrirse. Y yo les invito, amados hermanos, que meditemos en esta palabra. ¿Cuánto nos estamos alimentando de Dios? ¿Cuánto estamos comiendo de Él? ¿Qué dice en el versículo 48 de este mismo capítulo 6 de Juan? Yo soy el pan de vida. Leíamos en el 4:4 que comenzamos de Mateo, y en Lucas 4:4 también está igual. Cuando el Señor le dice a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí en este versículo 48, el Señor dice, yo soy el pan de vida. El verbo hecho carne, la palabra hecha carne. El Señor vino a traer buenas nuevas de salvación al mundo. Y si seguimos leyendo, el Señor habla aquí a esta gente y les explica que el que come de su carne y bebe de su sangre no tendrá hambre ni sed más, ¿verdad? Pero Él no está hablando de una comida, hermano, de comer carne o sangre humana como un caníbal, no. El Señor quiere que nosotros, la vida de nosotros, mejor dicho, la vida de Él, la vida está en la sangre. Que la vida de Jesucristo esté en nosotros, en usted, en mi persona y en toda la humanidad. Que vivamos conforme a la palabra, que amemos hacer la voluntad de Dios,
que nos llenemos más de Él. ¿Cómo yo voy a saber cuál es la voluntad de Dios? Escudriñando la palabra, amando más a Dios y a su palabra. ¿Cómo vamos a demostrar nosotros que amamos a Dios? No solamente de labios, no solamente cantando alabanzas, una alabanza que dice: Cristo, yo te amo, no hay nadie como tú, Jesús, ¿verdad? Pero cuando cantemos, meditemos si verdaderamente amamos al Señor, si verdaderamente nosotros estamos llenos de Él, si nosotros estamos comiendo y alimentándonos de Él, le estamos demostrando al Señor que realmente lo amamos. ¿Por qué? Porque tenemos un legado, un compromiso. El Señor decía, y siempre Él trató de hacer énfasis en eso, en el libro de Mateo también, en Mateo capítulo 6, versículo 11, el Señor decía, cuando les enseñaba a sus discípulos cómo debían orar: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hagamos memoria al primer versículo: no solo de pan vive el hombre. Sí habla del pan literal, porque el Señor no va a permitir que nos falte nada. El Señor prometió estar con nosotros todos los días y suplirnos de todas nuestras necesidades. Él dice: mira los pajarillos del campo, que no siembran, ni cosechan, ni tienen bodegas donde almacenar comida, y todos comen, porque a todos mi papá les da de comer. Y Él dijo: ¿no valen ustedes mucho más que esas aves, que los pajarillos? Entonces, meditemos en esta palabra. Cuando el Señor dice en este pasaje también, en Mateo 6, 11, Él también se está refiriendo al pan espiritual. Ese es el pan más importante, amado hermano y amado amigo. No hay pan más importante. Una persona puede estar sin comer alimento literal, en ayuno, pero alimentándose espiritualmente. Y esa persona se robustece, se fortalece en el espíritu, porque come palabra y se mete en oración. Y es por eso que este tiempo se presta para eso, para decirles esto, hermano. Tenemos que entrar más en oración, alimentarnos más de la palabra, comer menos para el cuerpo físico y alimentar más el espíritu. Es una estrategia inteligente contra las acechanzas del diablo, porque el enemigo no descansa. Y si el Señor dice: yo soy el pan de vida, es porque ese es el verdadero alimento que nosotros debemos de comer. Seguir el ejemplo de Jesús, un hombre de oración, un hombre de ayuno, un hombre apasionado por las almas, entregado para sanar este mundo. A eso vino Cristo, a sanar este mundo de la peste más terrible que hay en la humanidad. Muchos creen que es el cáncer, que es el SIDA, que es el COVID. No, hermano. Esas son enfermedades terribles y han llevado y siguen llevando muchas personas a los cementerios. Han muerto muchas personas. Es indudable. Pero déjeme decirle algo. Una persona puede morir de cáncer, puede morir de SIDA, puede morir de COVID o de cualquier otra enfermedad. Pero si esa persona tiene a Cristo en el corazón, ha vivido para agradar a Dios, se ha alimentado de Dios y está lleno del poder de Dios, no importa que esa persona parta físicamente, porque realmente su cuerpo físico se desgastó, su cuerpo físico caducó, su cuerpo físico se enfermó, pero está robustecido en Dios y le espera una resurrección para vida eterna al lado de Dios. Y eso es lo que más importa, porque la plaga más grande de este mundo no son las enfermedades, las epidemias. La plaga más grande de este mundo es el pecado. ¿Cómo vamos a saber nosotros cómo salir de esa trampa? Alimentándonos de Dios, llenándonos más de Él, conociendo más a Jesús a través de la palabra. Este es el alimento que debemos de
desear y anhelar cada día. Nosotros no podemos vivir sin Dios. Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada. Y el Señor no quiere a nadie fuerza. El Señor nos dice que Él nos da un libre albedrío para que nosotros tomemos nuestras decisiones. Y usted le va a demostrar a Dios en este tiempo si verdaderamente lo ama. Digo en este tiempo porque es el tiempo que a usted y a mí nos ha tocado vivir. Yo no sé qué va a pasar mañana. Dios todavía nos tiene aquí. Es porque hay un propósito. Pregúntese y pregúntele al Señor: ¿qué quieres de mí? Enciende esa llama, ese deseo en mí para orar más y escudriñar tu palabra, comer de tu palabra, alimentarme, llenarme de Jesús. Eso es lo más importante y es lo que alimenta nuestra vida. Voy a leer un poco más del versículo 49 en delante. Dice: vuestros padres comieron maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Hablando de él mismo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos de comer de su carne? Para ellos era abominable. Estaban ellos pensando que les hablaba de un canibalismo y no es así. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, vea usted, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron del maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. He ahí lo que les decía anteriormente. Ellos desecharon esta palabra porque ellos pensaron que el Señor les estaba hablando de comer carne humana o sangre humana. No, el Señor está hablando o estaba refiriéndose a ellos de una manera espiritual, como lo que le dijo a Satanás: no solo de pan literal va a vivir el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? El Señor está hablando que la vida de Él, la vida de Jesús, debe vivir en nosotros, comportarnos como Jesús se comportó, ceñirnos a la palabra. ¿Cómo lo vamos a aprender? Lo repito, escudriñando la Escritura, amando la palabra. Si usted hace tiempo no ora como antes lo hacía al principio, hace tiempo no tiene hambre por escudriñar la palabra, leer la Biblia, ese es el alimento. Preocúpese, amado hermano, preocúpese, porque eso significa muerte. Significa muerte porque cuando uno no se alimenta, una planta que no se riega, una planta que no se apoda, una planta que no se abona, para todo eso sirve la palabra. La palabra es un abono, la palabra es una tijera, una cuchilla que apoda lo que no sirve. La palabra también es el sustento, es el líquido, es el agua de vida que sacia. Y también la palabra es el sol. La planta necesita de todo eso. Cuando usted estudia la palabra, ahí va a encontrar qué cosas debe de hacer, qué cosas no debe de hacer, cómo prepararse para combatir contra el enemigo. Escrito está, le dijo el Señor a Satanás en el desierto. Escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Uno tiene que conocer la Escritura. Tenemos que alimentarnos más, porque el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Cuando usted no conoce la palabra, es presa fácil del diablo, es presa fácil de este mundo, que lo arrastra y lo seduce. ¿Qué dice Santiago 4:3? Pedí y no recibí. ¿Por qué? Porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y sigue diciendo ahí, oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Así que el que ama este mundo se constituye en un enemigo de Dios. Y lamentablemente cuando usted no estudia la palabra, cuando yo no estudio la palabra, cuando yo no saco tiempo para la intimidad con Dios, la oración y alimentarme de este pan, algo se me tiene que llenar, algo se me tiene que pegar, porque no podemos ser un vaso vacío. Siempre la vida de nosotros va a estar llena de algo. O estamos llenos de Dios o estamos llenos de otra cosa. Por eso tenemos que pensar y meditar, hacer un alto en nuestra vida y meditar de qué nos estamos llenando, qué estamos comiendo, cuál es nuestro alimento diario, a qué dedicamos más tiempo nosotros. Meditemos, pensemos un momento y meditemos en eso. Mire lo que dice Mateo, vamos a ver, Mateo 7. Hay tanta palabra por compartir. Y aquí hay una palabra muy buena. Mateo 7:7 dice, Mateo capítulo 7, versículo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Y dice el 10, y si le pide un pescado le dará una serpiente. Pedid se os dará, tocad y se os abrirá. El Señor está llamándonos en este tiempo a que aprendamos a pedir. A que aprendamos a pedir para poder recibir, porque si nosotros anhelamos más de Dios y nos empapamos más de Dios, vamos a poder sobrellevar todo lo que nos espera. El Señor quiere, amados hermanos, el Señor quiere, amados amigos, que nos levantemos en este tiempo a alimentarnos más del pan de vida que es nuestro Señor. Su ejemplo, su testimonio, lo que lo caracterizó y lo sigue caracterizando, está aquí. Y usted y yo lo tenemos al alcance. Y Él dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Ve? Si usted pide, si usted no tiene deseo, pídale a Dios que le dé el deseo para levantarse a orar, que le dé el deseo para coger la Biblia y estudiar la palabra, para ir a decirle a alguien que está fuera allá, la palabra de Dios dice esto y esto y esto. Cristo te ama, el Señor te está llamando. Llevar un mensaje de vida a ese mundo muerto que está allá afuera. Presos en delitos y pecados, muertos, cautivos del enemigo, de este mundo y de sus propios deseos. Yo le animo, amado hermano, a que meditemos en esta palabra. Si el Señor dice aquí en este versículo 9, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Poniendo un ejemplo, si nosotros al Señor le pedimos que nos llene de su espíritu, que nos llene de su revelación, que nos dé sabiduría, como el rey Salomón pidió sabiduría y no riquezas. Mire lo que el Señor hizo. Lo llenó de sabiduría y también le dio mucha riqueza. Anhelemos esa riqueza espiritual. Anhelemos ese alimento espiritual maravilloso que es esta palabra.
digámosle al Señor: Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Señor, lléname del conocimiento de tu palabra. Quiero aprender más de usted, Señor. Enséñeme. Yo no entiendo, no sé cómo hacerlo, pero quiero, lo anhelo, lo deseo. Y el Señor se lo va a dar, porque Él dice: pide y se te dará. ¿Ah? Busca, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. El Señor está ofreciéndole a usted lo más importante, pero como decíamos, muchas veces buscamos a Dios solo para unas ciertas cosas, pero cuando se trata de un compromiso con Él, no lo aceptamos. El Señor le dijo a sus discípulos que si ellos, cuando el Señor empezó a predicar esta palabra fue fuerte para muchos. Y muchos decían: qué dura es esta palabra, ¿quién la va a poder llevar? ¿Verdad? Y el Señor nos enseña que algunos se dividieron, otros se fueron por un lado y otros por otro, porque no resistían esta palabra. El reino de los cielos sufre violencia y los valientes son los que lo arrebatan. En este tiempo el Señor está probando la iglesia, como probó a este hombre cuando le dijo: ¿cómo vamos a hacer para darle comida a esta gente? Él ya sabía lo que iba a hacer, pero el Señor te va a probar en este tiempo, hermano. Te va a probar, me va a probar a mí, a ver si verdaderamente lo amamos, si verdaderamente estamos apasionados por Él, si verdaderamente estamos apasionados por lo que Él ama. Si usted ama lo que Él ama, usted está apasionado por Dios. El Señor ama las almas, el Señor lo ama a usted. El Señor vino a este mundo a dar su vida en rescate por muchos. Y Él lo único que quiere de nosotros es obediencia. Obediencia, no sacrificio. Sacrificio, digo yo, es ir a cumplir un tiempo, quizás a una congregación, irse a sentar en una silla, ¿verdad? A escuchar una palabra para que me vean, para decir voy a la iglesia, pero no hay compromiso, no hay entrega. Cuando hay un llamado para oración, para un estudio bíblico, para una enseñanza, para un discipulado, brillamos por nuestra ausencia. Eso no es amor por Dios. Eso es religiosidad. Eso sí es una religiosidad tremenda. Creer que nosotros estamos bien, estamos en la verdad, estamos bien, estamos tranquilos, pero estamos secos, porque no nos queremos comprometer con Dios, no queremos alimentarnos más de Él. Yo los animo hoy. Yo sé que el Señor nos está llamando en este tiempo para que nos levantemos, porque el Señor nos quiere usar. Y no importa quién sea, el Señor usó a ese niño, y lo poquito que él tenía fue un instrumento. Así el Señor puede usarla a usted, puede usarme a mí. Si nosotros queremos y estamos dispuestos a entregar lo poco que tenemos, a hacer morir la carne en nosotros como Cristo hizo morir la carne en el desierto. Hace falta eso. Disponernos para ver si de verdad amamos a Dios y queremos hacer morir lo terrenal en nosotros. Nos podemos meter horas viendo la internet, viendo las redes sociales y no precisamente palabras, pero cuando toca leer la Biblia nos da pereza, levantarnos a orar nos da pereza, alimentarnos de este pan de vida, hermano, es lo más esencial que puede haber. Y yo por eso hoy los animo a que nos levantemos, a que pidamos perdón a Dios porque todos hemos fallado. Nos hemos ido alejando poco a poco y no nos hemos dado cuenta que estamos en peligro. Cuando uno se aparta del fuego se enfría. Por eso no podemos apartarnos. No debemos, mejor dicho. Poder se puede, pero no se debe hacer. Y yo sé que esta palabra va a tocar nuestros corazones o ha tocado nuestros corazones. Meditemos, porque la palabra de Dios no se la lleva el viento. Él dice que la palabra de Él no regresa vacía. Y la palabra
Déjeme decir algo que suene duro, pero la palabra, que es el alimento de Dios, nos sirve. Si usted escucha la palabra y no la atiende y hace oídos sordos a la palabra, esa misma palabra que usted escuchó, amado hermano, amado amigo, nos puede llevar al cielo, porque la vivimos y porque practicamos lo que ella dice. Pero también el conocer la palabra y no ponerla en práctica es un pecado tremendo. Y usted sabe de dónde están los pecadores, los que no hacen la voluntad de Dios, los que rechazan hacer la voluntad de Dios. Yo no soy quien para juzgar, eso le corresponde a Dios, pero prefiero no jugar con fuego, porque el que juega con fuego se quema. Yo lo animo hoy que se levante y yo le pido que entre en oración, que se meta en la palabra, que coma de este pan. Porque Jesús, como dice él en ese versículo 48 que leímos, Él es el pan de vida y Él quiere saciar nuestras vidas. Vamos a hacer una oración para terminar y darle gracias a Dios por esto. Y también vamos a hacer una oración para que todo aquel que no ha venido pueda escuchar en este momento el llamado que Dios le está haciendo y venir pronto a sus pies. Padre, gracias por este momento, gracias por esta palabra, Señor, que usted nos ha permitido escuchar en esta noche. Permita que esta palabra, como dice usted, Señor, no vuelva vacía, sino que sea prosperada en aquello para lo cual usted la envió, Señor. Toque los corazones de todos nosotros a través de esta palabra y que se manifieste el poder del Espíritu Santo, llenando vidas, llenando corazones. Hoy pedimos perdón porque hemos sido negligentes y nos hemos apartado de la verdad que es Cristo. Nos hemos alejado, Señor, del amor a la palabra, el amor a la oración. Y por eso hoy pedimos perdón a usted, porque necesitamos más de usted, por eso estamos aquí. Ayúdenos, porque no podemos solos. Fortalézcanos a todos, Señor. Aquel hermano que dice ya no puedo o yo no puedo, dele fuerza y dígale que usted dice en su palabra: pedid y se os dará, llamar y se os abrirá. Porque qué padre de familia, si su hijo le pide pan, le dará una piedra. Eso significa que usted tiene mucho para nosotros, y alimentarnos de usted significa vida. Alejarnos del alimento que es Cristo significa muerte. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. A usted, amado amigo, que no ha recibido a Cristo, lo invito a hacer esta oración. Si esta palabra le ha tocado, yo no sé cuándo Cristo viene, pero Cristo viene pronto. Y Él dice: yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según, ¿verdad?, lo que cada uno haya hecho en agrado a mí. Agradarle a Dios es lo más importante. Yo le invito a hacer esta oración. Padre Celestial que está en gloria, hoy le pido perdón por mis pecados. Me humillo y me arrepiento de cada uno de ellos. Yo sé que usted envió a su Hijo para morir por mí en la cruz. Y yo reconozco que soy un pecador. Y yo reconozco también que el único que salva, el único alimento verdadero, que el pan de vida que vino a este mundo, es Cristo Jesús. Y yo quiero saciarme, yo quiero llenarme, yo quiero que ese pan me nutra. Yo hoy pido perdón por mis pecados y me lavo en la sangre de Jesús. Escriba mi nombre, por favor, en el libro de la vida, para que si yo parto hoy o en cualquier momento, mi nombre aparezca escrito y yo estoy seguro que me voy con usted al cielo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Para usted también, amado hermano, que ha estado descarriado, que se ha alejado, que se ha retirado, yo lo animo a que vuelva. Y que hoy pidamos perdón juntos al Señor, porque el Señor es un Dios de misericordia y de mucho amor, que le está extendiendo el tiempo a uno para que uno venga pronto y reconcilie con Él. Padre, yo hoy me reconcilio con usted. Repita conmigo: hoy me reconcilio con usted porque le he fallado, porque he dejado de orar lo suficiente,
porque ya no tengo amor por la palabra, porque me congrego pero para cumplir, porque ya no me congrego también y hace mucho no voy a un lugar donde me nutra de usted. Perdóneme, Señor, si he sido un religioso, que lo cumplo pero no vivo lo que dice su palabra. Hoy me reconcilio con usted y le pido perdón. Perdóneme, Señor. Y escriba mi nombre en el libro de la vida, porque yo no me quiero quedar aquí. Y no quiero que usted venga a quedarme aquí, y tampoco quiero que usted me desconozca cuando yo me pare delante de usted. Quiero agradarlo en todo. Perdone mis pecados y límpieme del mal. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga a todos. Ha sido un placer compartir esta palabra y que sea cada uno de ustedes bendecido. Yo sé que así es porque el Señor bendice a través de su palabra. Feliz noche para todos los hermanos y para todos los que se van a poder ver este video. Que